Luisín Mejía está con nosotros. Adelante, Rosendo. Buenos días, Luisín, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, buenos días. Saludos a todos y a todo el país que sigue el programa a la orden. Luisín, lo que era un temor ya se ha hecho una realidad. Suspendidos los Juegos Olímpicos de Tokio, se trasladan para el 2021. ¿Qué significa eso para el deporte olímpico dominicano, por ejemplo? Bueno, esto crea paradójicamente resuelve uno de los problemas básicos que yo estuve planteando cuando me fueron hechas algunas consultas. Tuve la oportunidad, el privilegio de tener informaciones previas en estos días y obviamente por un asunto del código ética que yo firmé cuando me hice miembro del Comité Olímpico Internacional, tenía que reservarme. Nunca me explotaba la vena de comunicador de poder hablar, pero tenía que contenerme. Lo que acontece es, Rosendo y los demás compañeros, que además del tema prioritario de la salud, que es lo que todos hemos ponderado, el COI, los CON y la salud de nuestros atletas, y yo he agregado de los entrenadores y de los dirigentes, era prácticamente imposible en medio de una pandemia que en algunos lugares no ha llegado a su pico, estar hablando de los juegos. Y yo hice sobre la mesa el otro problema que viene posterior, que es el virus económico, porque muchos de nuestros países que tienen un presupuesto limitado, se prepararon, ya gastaron la mitad, volver a arrancar, eso tiene sus implicaciones. La preparación de un atleta para unos Juegos Olímpicos no se parece a la de un edificio de 15 pisos, que aunque puede tener igual costo, relativamente, ¿no? Si tú paras el edificio, tú luego puedes continuar en 3 meses y hacerlo. Si tú estás entrenando y tú te paras por 15 días, todo lo que tú lograste, tu carga y tu trabajo se pierde. Entonces era un poco comenzar de nuevo. Entonces la lógica indicaba que habría que ir pensando en el año que viene, porque habían otros elementos en juego. En primer lugar, son unos juegos de verano, y en adición a esto, en Tokio hay un periodo de noviembre a marzo de tifones, que es como nosotros la temporada ciclónica de junio a diciembre, pero allá los tifones, como ustedes conocen, se presentan situaciones muy adversas con el clima. Entonces todos esos elementos estaban sobre la mesa. Por eso el Comité Olímpico Internacional tuvo la pertinencia de ir tomando en cuenta muchos factores, porque no se trata de unos juegos de quitarlo así. Son 33 deportes, son 208 países, los 5 continentes, más un montón de compromisos en el orden económico. Por ejemplo, todos los hoteles ya estaban vendidos para Tokio y pagados. Eso tiene una afectación, lo mismo que los derechos de televisión y luego la coincidencia con otros eventos. Por eso el Comité Olímpico tenía en su momento que seguir manteniendo la fecha de los Juegos para que no se viniera abajo. Luego el pasado domingo nos informó que se tomaba unas 4 semanas para tomar una decisión, pero apenas se tomó 2 días, y la decisión está tomada. Fue una reunión que se hizo en la noche de hoy de Japón, mediodía de Lausanne, Suiza, donde estaba nuestro presidente Thomas Bach y Christopher de Keeper, que es el director general del IOC, junto con todas las autoridades niponas, y finalmente los Juegos se aplazaron para el verano del 2021. Luisín. Esto va a implicar que se hagan algunas gestiones con nuestros colegas de otros deportes. Por ejemplo, el año que viene toca el Mundial de atletismo, entonces hay que sentarse con Sebastian Coe, el británico, para cotejar las fechas y tener un resultado favorable para el deporte mundial, especialmente los Juegos Olímpicos. Luisín, en términos históricos, se suspendieron los Juegos Olímpicos en 1918, en el marco de la Primera Guerra Mundial, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y ahora, esos son los tres, estas son las 3 únicas ocasiones donde se han suspendido los Juegos Olímpicos en términos históricos. Sí,
con la connotación de que las guerras estuvieron focalizadas Ajá. no en los 5 continentes, sino focalizadas fundamentalmente en los territorios de un continente, fundamentalmente el europeo, y algunas incidencias que posteriormente tuvo en otros países de Asia, pero y en algunos momentos de América. Pero esto nos da a los 5 continentes. Claro. Y tal como tú señalas históricamente esa situación, eso es una afectación que no la habíamos vivido. Estamos siendo parte de una historia que jamás quise estarla viviendo, pero es la realidad. Esto va a tener unas implicaciones como ya las tiene en los 5 continentes, y no solamente ya en los Juegos Olímpicos, sino en el resto de lo que son la cartelera del deporte mundial. Fíjate cómo los Grand Slam se han pospuesto, como la Fórmula 1, todo en definitiva se ha visto afectado por COVID-19. ¿Qué se está haciendo, qué está haciendo el Comité Olímpico conjuntamente con las federaciones para proteger a los atletas de esta enfermedad, dado que son atletas de alto rendimiento y obviamente necesitan un nivel de protección especial? Bueno, sí, buena pregunta, porque nosotros estábamos preparados para esto, ¿no? Y nosotros tenemos la posibilidad de tener el albergue olímpico, y como había la indicación de hacerlos este año y no se habían suspendido, nosotros tomamos una previsión de concentrarnos en el albergue olímpico, y en algunos casos los de pesas estaban en Jarabacoa. Habíamos tomado la decisión de aislar a todo el mundo, de prepararnos, pero un poco con las informaciones que tenía, ya yo el viernes pasado comenzamos a despachar, a pesar de que estaban a puerta cerrada en el albergue. El viernes pasado ya habíamos despachado al equipo nacional de boxeo, lo mandamos a sus casas, y el mismo viernes parte las jóvenes de voleibol que estaban concentradas ahí en el Centro Olímpico. Los muchachos de atletismo que estaban ahí nos pidieron que si lo podíamos dejar, que tenían mejores condiciones, y les dijimos que sí. Pero finalmente ya ayer, lunes, viendo un poco cómo venía la marea y privilegiándome un poco de miembro COI, y con un tema de olfato y un olfato vanilejo, ayer mandamos a los muchachos de atletismo a sus casas porque era inminente esta posposición. Ayer nos encontramos con la situación de que ya el transporte interurbano no estaba disponible, entonces dispusimos de un vehículo que los llevó hasta sus propias casas, llevó a 2 atletas de San Cristóbal, lo dejó, una ruta a Baní, luego a Barahona y San Juan. Y gracias a Dios, porque el chofer nuestro llegó 15 minutos antes aquí a su casa del toque de queda, y lo mismo a la COFIL, nuestra estelar atleta, la mandamos en la mañana a la Romana, y ya nuestros atletas están en sus casas. Gracias a Dios no tenemos ninguna baja, y le tuvimos a los que estuvieron concentrados con nosotros dando todas las atenciones sanitarias que requiere el caso. Luisín, ¿tenemos algunos atletas entrenando en el extranjero que serían llamados de regreso al país? Bueno, tengo una permanente comunicación con ellos. Una gran parte son de las reinas del Caribe que habían. Ayer conversé con Gina Mambrú, que está en Setul, en Indonesia. Lo mismo conversamos con Gaila González y Niverca, que estaban en Turquía. Y las muchachas que están en Perú. Ahí se ha tenido la disponibilidad para mandar a buscar a esa parte de ahí, pero el tema de los permisos en los aeropuertos ha sido una cosa rigurosamente dificultosa, y no se ha podido, no ya por diligencias locales. Luego voy a dar los detalles que hemos estado manejando junto con Cristóbal Marte, con las muchachas, pero no ha sido posible porque los aeropuertos están cerrados. Tú tienes que tener un avión de una autonomía. Tenemos a Brian Lin en Brasil, tenemos en Perú a Erasmo Moreno, a Natalia Martínez y a la China Mejía, que es la joven alta. Bueno, todas son altas, perdón. Esas son de las muchachas.
Pero hay otros atletas que tenemos, por ejemplo, voleibolistas. Conversé antes de ayer con Héctor Omar Tapia, que ese es un joven de Santiago Rodríguez que está jugando de refuerzo en Montenegro. Y conversé con él y llegamos a un acuerdo que en algunos casos, como el caso de él, la mejor condición es que se queden por allá, porque en ese trayecto de estar cogiendo vuelos es muy riesgoso en esta etapa, porque tú no sabes dónde si te puedes contaminar, número uno. Y número dos, es el elemento de que lo que nos hemos procurado de que los equipos donde ellos están reforzando han sido muy serios, le han dado todo el alojamiento, la alimentación. Hay un caso de que ya en un lugar específico que ya el equipo llegó hasta un nivel, entonces ahí se pudo trasladar a otro sitio, pero en términos generales podemos decir que nuestros atletas en el exterior están bien. Ninguno ha tenido ninguna afectación. Tenemos 3 jóvenes del proyecto juvenil de judo en Valencia, España. Conversamos con ellos, nos tomamos fotos, vemos que están bien. Se dio un caso, teníamos, para que ustedes vean, un jugador refuerzo, Osvaldo López, que estuvo jugando en la Liga de Haití de baloncesto, y el sábado me llamó un familiar de Osvaldo, porque para entrar al país por la frontera de Jimaní había un problema. Entonces ya estuve llamando al mayor general Paulino Sen, pero en eso lo dejaron entrar porque no era un problema de que él no podía entrar a su país, es que del lado haitiano tenía un poco de frontera cerrada, y finalmente está en su casa desde el domingo en la noche, Osvaldo López. Hubo otro caso de León, Andrés de León, que una buena gestión de Rafael Uribe le comunicó a los muchachos, él estaba en Hamburgo, en Alemania, y apareció un vuelo de las gestiones que está haciendo la Cancillería y de los permisos de estos vuelos ferry que venía para acá, y él estaba a 2 horas del aeropuerto, cogió para el aeropuerto, se pudo montar en su avión y está aquí desde el domingo en su casa en Santiago. Bien, Luisín, muchísimas gracias por toda esta información. Un honor haberte tenido en el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo.